Pues el presidente Luis Abinader envió el presupuesto con una carta explicativa al Congreso Nacional, el presupuesto general del Estado. El presupuesto que lo primero que se resalta es que tiene un déficit del 3% del Producto Interno Bruto, el cual es considerablemente menor que el déficit de este año 2020. Este año el déficit va a quedar alrededor de 9.3 del PIB, es el déficit más alto en la historia de la República Dominicana, y el presidente lo va a reducir a 3% del PIB, es decir, una reducción de 6.3%, una reducción importante, 6.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto es una reducción significativa, difícil de lograr, pero lo va a intentar el presidente Luis Abinader. Esa reducción del déficit implica la adopción de medidas que generen un aumento de los ingresos corrientes, pero también ingresos de capital. En la parte de los ingresos corrientes, cuando uno comienza a analizar lo que son las partidas de los ingresos, nos damos cuenta de que efectivamente hay una reforma tributaria, una reforma que no le llaman de esa manera. El presidente hoy pues señaló que esos no son impuestos definitivos, que esos son impuestos solamente para este año que viene, 2021, que posteriormente esos impuestos serían sustituidos efectivamente por una reforma tributaria que se aplicaría ya a partir de finales del año 2021, inicio del año 2022, es decir, se aprueba 2021 y se aplica en el año 2022, que sería una reforma tributaria que incluso se puede discutir, señala Luis Abinader, el presidente Abinader, que esto no es nada definitivo, sino que pudiera consensuarse. Yo realmente, en mi experiencia, veo que es complicado consensuar impuestos. Es difícil porque nadie quiere pagar impuestos. Cuando usted le diga, bueno, a esta persona o grupo de personas que va a pagar el impuesto, bueno, vamos a quitártelo. Entonces eso significa que vamos a tener que ponérselo a otra persona, a otro agente económico, a otra actividad económica. Entonces, cuando se le diga a esa otra persona, no, eres tú que lo va a pagar ese impuesto, decir, no, pero espérate, yo tampoco quiero que pagar ese impuesto. Entonces, es difícil lograr ese consenso, esa economía política de la logro de que se aprueben los impuestos es complicada, es muy complicada. Cuando yo hago la revisión del equipo que tiene el presidente Abinader, me doy cuenta de que no tiene a nadie con experiencia pasando reformas tributarias, y por eso se le va a hacer difícil, y se le hizo muy difícil con esta que está tratando de colocar, la cual, y lo voy a demostrar ahora, tiene un target, un objetivo, una meta de población muy específica a la cual le va a recaer la mayor parte de esta reforma tributaria. Y ese segmento de población es la clase media. La clase media será la que va a tener que cargar con la mayor parte de estos impuestos que está estableciendo esa reforma tributaria el presidente Abinader. No cabe duda de que esto significa una reducción del ingreso disponible de la población y un empeoramiento de sus condiciones de vida, lo cual se puede agravar por el hecho de que ya a partir de enero desaparece FASE, y es muy probable que la desocupación aumente, el desempleo pudiera aumentar a partir de enero en la República Dominicana y afectar principalmente a la clase media. Entonces, si al mismo tiempo usted le pone más impuestos a la clase media, impuestos incluso al consumo a la clase media, no solamente impuesto a la renta, sino impuesto al consumo, y al mismo tiempo está desocupado esa persona, pues eso le puede repercutir de una forma muy negativa sobre sus condiciones de vida, sobre su nivel de bienestar. Entonces eso es un punto que hay que tomarlo en cuenta, lo que sería a lo largo de los próximos meses, lo que pudiera suceder con la capacidad de generación de ingresos de la población meta de esta reforma tributaria. Cuando hablo de población meta, hablo de la población que tiene que pagar los impuestos. Entonces, yo voy a comenzar a comentar cada una de las figuras impositivas que usted la puede encontrar en el presupuesto. Usted puede encontrar cada una de ellas, puede leerla, puede analizarlas. Yo aquí simplemente voy a hacer una primera aproximación de lo que serían esas figuras impositivas y cómo repercutiría, cuál es la incidencia
ese es el término técnico, cuál es la incidencia en la población, y para así identificar quién es que finalmente va a tener que hacerse cargo de esas cargas tributarias nuevas que están estableciendo. La primera que quiero comentar es un impuesto sobre los activos financieros netos. Activos financieros netos, eso significa a la banca se le va a cobrar sobre la cartera que tiene, que es parte de sus activos financieros netos, de acuerdo a la definición que se está utilizando, la cartera de préstamos, así como también las inversiones, los títulos que adquiere la banca, dejando fuera lo que son títulos del gobierno, títulos del Banco Central y acciones. Dejando eso fuera, todo otro título que pueda tener el sistema bancario, pues estará sujeto a ese impuesto. La tasa, un 1%. La tasa, un 1%, y el monto que se paga lo pueden deducir como gasto del impuesto sobre la renta. Es decir, que no es el equivalente al impuesto del 1% sobre los activos fijos que supuestamente se estaría eliminando. El impuesto sobre los activos fijos netos de depreciación es una base imponible distinta, y además ese impuesto, cuando se paga el 1%, usted recibe un crédito que lo puede utilizar contra el pago del impuesto sobre la renta. Si usted, por ejemplo, iba a pagar 100 de impuestos sobre la renta, pero pagó un 1% sobre esos activos fijos netos de depreciación, entonces usted, si iba a pagar 30, por ejemplo, o pagó 30, entonces usted recibe un crédito de tal manera que 100 menos 30, 70 es lo que usted pagaría de impuestos sobre la renta, si usted es banca. En este caso no, en este caso lo que se haría es, usted lo único que puede hacer como banco es pagar ese 1% y después colocarlo como gasto. Es decir, que esto funcionaría como si fuera un gasto operativo, digamos. Un gasto operativo que usted lo tira como si fuera gasto de salario o gasto de intermediación, cualquier gasto. Entonces, ¿qué sucede? Eso significa que si el banco tiene un determinado margen, el banco lo que va a tratar de hacer es aumentar el margen. Lo que se ha demostrado, y aquí yo le puedo mandar mucha bibliografía a los diferentes miembros del equipo económico del presidente Abinader, le puedo mandar mucha bibliografía sobre el gravamen a beneficios, activos, etcétera, de la banca. Lo que hace la banca es, por lo general, dado su margen, ellos van a tratar, como le estaría aumentando sus gastos, digamos, operativos por este nuevo impuesto, pues ellos lo que hacen es tratar de aumentar el margen para darle cabida a ese nuevo cargo que ellos tienen que enfrentar, que es ese 1%. ¿Y esto qué sucede? Al tener que aumentar lo que es el margen, al aumentar el margen, tiende, para hacer esto, que empujar la tasa de interés pasiva hacia abajo. La tasa de interés que le pagan a usted cuando usted deposita será menor, pero también tiende a empujar la tasa de interés activa, que es la tasa de interés que usted tiene que pagar cuando usted toma un préstamo del banco, la tiende a aumentar hacia arriba, la tiende a aumentar. Y subir esta tasa y bajar la tasa pasiva significa que entonces se está perjudicando, porque se le estaría trasladando al consumidor de servicios financieros, se le estaría trasladando este impuesto del 1%. Es decir, que el impuesto del 1% lo va a pagar los clientes. Ahora, ¿quiénes son los que tienen, por ejemplo, ahorros? ¿Quiénes tienen ahorro en la República Dominicana? Fundamentalmente, el ahorro que estaría penalizado por una menor tasa de interés pasiva, el ahorro fundamentalmente lo tienen los miembros de la clase media, porque mucho ahorro de los ricos, en términos proporcionales, está en el extranjero. De tal manera que si tú me dices, bueno, de tu ahorro, clase media, ¿cuánto tú tienes en la República Dominicana? La clase media va a decir 100%. Y tú vas y le preguntas al rico, de tu ahorro, ¿cuánto tú tienes en la República Dominicana? 20%. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cómo tú perjudicas a cada uno de estos segmentos de población? Te va a dar cuenta de que tú estás perjudicando más a la clase media, porque tiene más ahorro en términos relativos acá en República Dominicana de lo que tiene el rico, que tiene un 80%, por ejemplo, en el extranjero, o 60%, 70%, depende del rico. Entonces, eso significa que el más perjudicado con este impuesto, dado que se le va a trasladar al consumidor de servicios financieros, es el miembro de clase media que ahorra. Pero también vámonos por el lado de la tasa de interés activa, que tiende a subir. ¿Quién es el que sale perjudicado de todo esto? Bueno, sale perjudicado también la clase media,
Porque ¿quién es que va a un banco y recibe préstamos de la banca? Por lo general, la clase media. ¿Por qué? Porque los ricos o tienen grandes empresas que le dan flujo de efectivo suficiente para ellos poder hacer sus diferentes actividades, financiarlas sin ningún tipo de problema, sin necesidad de ir al banco, o también pueden tener acceso a financiamiento internacional, que no tienen que pagar ese 1%. De tal manera que esas personas que al final van a pagar ese impuesto por el lado de la tasa de interés activa, también serán miembros de la clase media. Y usted me dirá, ¿y los grupos pobres, vulnerables? No, ninguno de esos va a pagar este impuesto. De tal manera que quien va a pagar ese impuesto, el 1% sobre los activos financieros que acaba de colocar el presidente Abinader como elemento de su reforma tributaria, es básicamente la clase media. Vámonos a otro impuesto. El impuesto del 3% sobre las tarjetas. El uso de las tarjetas de crédito y de débito para pagar alguna adquisición de bien o servicio en el extranjero. Vamos a suponer, usted adquiere en Amazon, usted adquiere alguna mercancía y usted lo va a pagar en dólares en el banco, pues ahí le van a cobrar 3%. Si usted va y se da un viajecito a los Estados Unidos, a Europa, a algún país de América Latina, América Central, México, etcétera, usted va y hace su viajecito y gasta en dólares y va a pagar su tarjeta, le van a cargar un 3%. Si es tarjeta de débito, le van a cargar un 3%. Si usted hace una transferencia, también le van a cargar un 3%. Es decir, que cualquier pago que usted realice por la adquisición de esos bienes o servicios, usted va a pagar un 3%. Ahora, ¿quién lo paga? Tomemos el caso de los ricos. ¿Qué va a hacer un rico? Mira, un rico tiene una cuenta bancaria en Nueva York y llama a su banquero, si no la tiene, y le dice, mira, yo necesito una tarjeta de crédito, que tú me la emitas. Una tarjeta de crédito o de débito que yo voy a utilizar para hacer esos pagos a Amazon, que yo voy a hacer esos pagos a diferentes empresas en el extranjero, y cada vez que yo viaje es esa la que voy a utilizar. No voy a utilizar la banca local, no voy a utilizar la tarjeta que me emite la banca local, no la voy a utilizar. Por lo tanto, yo estaría perjudicando a la banca local porque les quito negocio, se lo doy al extranjero si yo soy rico y no pago ese impuesto. Ejerzo lo que es la práctica de la elusión del impuesto. Ahora, clase media, tiene una cuenta en Nueva York como para decirle al banco, emíteme una tarjeta de crédito. No la tiene, no. Por lo tanto, la clase media que utiliza ese tipo de servicios que vienen mercancías, por ejemplo, a través de Amazon, va a tener que pagar. Va a tener que pagar el 3%, de tal manera que nuevamente, poniéndolo otra vez, los ricos y miembros de clase media, en términos relativos, ¿quién va a pagar más el impuesto correspondiente al 3% del uso de la tarjeta de crédito y uso de la tarjeta de débito? Será la clase media versus los ricos, que pueden eludirlo más fácilmente. Los pobres no lo van a pagar tampoco. Los pobres, los grupos vulnerables, no pagan ese impuesto porque no utilizan ese tipo de tarjeta. Bien, el otro impuesto es el impuesto sobre el ingreso que usted percibe, que se denomina salario de Navidad. Miren, ese salario en Navidad que usted percibe, que el salario 13 o el salario 14, ese salario que usted recibe es un salario que, de acuerdo al artículo 222 del Código de Trabajo, la ley 1692, está exento del impuesto sobre la renta, y lo dice explícitamente. Pues no importa, simplemente lo que se está haciendo es modificando esa legislación, el Código de Trabajo. Óiganme bien, el Código de Trabajo lo está modificando con una legislación como la presupuestaria para darle posibilidad de gravar ese impuesto. Ahora, dice lo que sería la figura impositiva que se estaría estableciendo, que se exceptúa de lo dispuesto de la parte capital del presente artículo, que es el que establece que se va a gravar ese salario con el impuesto sobre la renta. Dice que se exceptúa aquellos salarios que se encuentran dentro del mínimo exento. Es decir, que las personas de menores ingresos no van a pagar nada. ¿Quiénes son los que van a pagar más esto? Aquellos que reciben mayores salarios. Miembros de clase media que reciben buenos salarios van a pagar. Usted me dirá, pero también los ricos. Sí, los ricos lo van a pagar. Sí. Pero en términos relativos,
En términos de ingreso, ¿qué parte del ingreso total recibe un rico de salario y qué parte recibe de otras fuentes de ingresos? Sean fuentes de renta, como por ejemplo por ingresos por intereses o por dividendos o por otro tipo de ingresos, que no es ingreso necesariamente por un salario y no recibe por lo tanto el salario 13. Yo les aseguro a ustedes que el rico tiene una proporción de su ingreso total del salario número 13 mucho menor que la que tiene la clase media. Por lo tanto, la clase media va a pagar también más en términos relativos por ese concepto. De tal manera que ese impuesto a ese salario de Navidad, violando lo que es el Código de Trabajo, le recae también a la clase media. De tal manera que la clase media también es la que va a tener que pagar ese impuesto. Después hay otro impuesto que es un impuesto a la adquisición de servicios digitales. Por ejemplo, usted se suscribe a las grandes ligas por internet para recibir el servicio de poder tener acceso a todos los juegos de grandes ligas o la NBA, pues usted va a pagar los impuestos correspondientes. No lo dice cuáles son, pero obviamente es el ITEVIS, 18%. Usted va a pagar por Netflix, usted va a pagar por HBO, usted va a pagar por cualquier de esos servicios que usted utilice, usted va a pagar el 18%. Nuevamente, habrá personas que pueden eludirlo y personas que no pueden. Al final, clase media y los más ricos son los que lo van a pagar. Pero obviamente, ¿cuánto representa eso, ese gasto de servicios digitales en el total de ingresos de la clase media versus cuánto representa ese nivel de gasto de ese tipo de servicio en el total de ingresos de los ricos? Obviamente que los miembros de clase media tienen una participación más alta de ese gasto de servicios digitales en su total de ingresos que los más ricos. Por ende, la incidencia va a ser mayor. ¿Sobre quién? Sobre la clase media. De tal manera que el impuesto del 1% sobre los activos financieros, el impuesto del 3% sobre el uso de tarjetas de crédito y débito en dólares y el impuesto sobre también el salario número 13, así como también el impuesto 18% sobre los servicios digitales, todo esto recae fundamentalmente sobre la clase media. Vamos ahora a hacer una pausa y vamos a continuar con esto porque todavía falta otro impuesto supuestamente a ganancias extraordinarias que habría que preguntarse que a quién se le ocurre pensar que aun cuando usted logró trabajar y cumplir en la sociedad con un aporte de poder suplir algún tipo de bien o servicio durante la pandemia, arriesgándose usted y su personal, ¿a quién se le ocurre que eso genere una ganancia extraordinaria que debe ser sujeto a un impuesto adicional de un 8%, por encima del 27% que ya usted está pagando? Vámonos a la pausa.